Ser capaz de leer a un ser vivo, tal cual un libro de instrucciones, suena algo sacado de un cuento de hadas. Pero es posible gracias a Frederick Sanger, quien en 1975 descubrió la manera de secuenciar el ADN, es decir, logró descifrar el código genético. Con esto se iniciaron variedad de proyectos en la genética, revelando los misterios de nuestro genoma. El más grande fue el proyecto del genoma humano, que consistió en el mapeo de los 20.000 genes que definen a los seres humanos, siendo este un proyecto internacional que inició en el 1990 y culminó en el 2003, dando como resultado la secuencia del genoma humano. Si nos dirigimos hacia el campo médico, este descubrimiento, entre otras cosas, ayudó a diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el genoma, como fue en el caso de Elizabeth Davis, quien a sus 6 años empezó a caminar sobre las puntas de los dedos de sus pies, y con el pasar del tiempo, los dedos de sus pies se recogieron, posicionándose debajo de sus pies. Esto le ocasionó un gran problema al caminar. Con el pasar de los años, exactamente a sus 12, empezó a usar muletas, pues no tenía estabilidad, y eventualmente silla de ruedas. Todos los diagnósticos erraban, y las cirugías a las que se sometía no representaban mejoría. El dolor, tanto emocional como físico, no paraba. Tuvieron que pasar 30 años para que los médicos se dieran cuenta que su problema estaba oculto en su genoma. Elizabeth se inscribió a un ensayo en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, donde secuenciaron su exoma, dando con el problema. Se trataba de una mutación en el gen GCH1, para el cual recetaron un tratamiento con levodopa, una droga que eleva los niveles de dopamina en el cerebro. Este tratamiento es común en los pacientes con enfermedad de Parkinson. El tratamiento fue exitoso y Elizabeth Davis presentó mejoría, llegando a poder mover los dedos de sus pies y a su vez volver a caminar. Profundizando un poco más en el caso de Elizabeth Davis, después de la secuenciación del exoma que se hizo en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, se logró identificar una mutación en el gen GSH1, el cual es el responsable de la síntesis de un neurotransmisor llamado tetrahidrobiopterina o BH4. Esta mutación impide que el cuerpo produzca suficiente BH4, lo que puede afectar la capacidad del cuerpo para regenerar los nervios. Esta mutación también se la ha relacionado con la disfunción de la dopamina en el cerebro, lo que sugiere que los niveles bajos de dopamina podrían estar contribuyendo a la falta de movilidad de Elizabeth. El fármaco levodopa es un precursor de la dopamina, y se utiliza comúnmente en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, para así poder aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Esta hipótesis, la hipótesis era que el tratamiento con levodopa también podría mejorar la movilidad de Elizabeth. Los médicos de Elizabeth accedieron a probar esta hipótesis y le recetaron levodopa. Después de tomar el medicamento, Elizabeth experimentó una mejoría significativa en su capacidad para caminar y realizar otras tareas motoras finas. Este caso ilustra cómo la secuenciación del exoma y la identificación de mutaciones genéticas pueden guiar el tratamiento y llevar a mejores resultados. Por otro lado, la biotecnología médica ha hecho posible el análisis y la interpretación de los datos genómicos para así ellos poder identificar mutaciones y guiar con el tratamiento adecuado para los pacientes. El gen GSH1 codifica una enzima llamada tetrahidrobiopterina o BH4, la cual juega un papel muy importante en la síntesis de neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina. La proteína codificada por el gen GSH1 está implicada en la biosíntesis de BH4. Cuando existen mutaciones en el gen GSH1, ocurren unas bajas en la síntesis de neurotransmisores, lo cual puede ocasionar trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, el trastorno DRD y HPA. La proteína también es la encargada de producir óxido nítrico o NO, la cual es un importante neurotransmisor, y
un regulador de la presión arterial. Las mutaciones en el gen GCH1 se han asociado con varias condiciones genéticas, incluyendo distrofia dopa-responsiva, que es una enfermedad hereditaria sumamente rara, que afecta el sistema nervioso. Se caracteriza por la disminución de la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial para la coordinación motora y la estabilidad emocional. Aquella antes mencionada enfermedad es causada por mutaciones en el gen SH1 que codifica la enzima GTP ciclohidrolasa, que es necesaria para la síntesis de tetrahidrobiopterina BH4, un cofactor esencial para dicha producción de dopamina. El segundo es síndrome de dolor regional complejo. Es una afección crónica y debilitante, muy debilitante, que afecta principalmente las extremidades. Sus síntomas de aquella enfermedad incluye dolor intenso, hinchazón, contracciones musculares rítmicas, hormigueo, ardor, cambios de temperatura y alteraciones de la piel. Se ha encontrado que algunas personas con este síndrome tienen mutaciones en el gen GCH1. La tercera enfermedad es el Parkinson. Es una enfermedad degenerativa que afecta el movimiento y la coordinación. Aunque causa exacta de la enfermedad del Parkinson no se conoce, pero se sabe que las mutaciones en el gen GCH1 están asociadas con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. De acuerdo al caso de Elizabeth Davis, si al estudiar el exoma se llegase a encontrar genes que están relacionados a dichas enfermedades que no tienen tratamiento, el primer dilema sería la toma de decisiones, involucrando el informar u omitir, debido a que por un lado están los términos legales, ya que, como sabemos, Elizabeth encontró su cura gracias a un estudio basado en el proyecto Genoma Humano, y para eso existen acuerdos legales que fueron establecidos en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aceptado por la UNESCO, donde específicamente en el artículo 12, en el literal A, nos dice que toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetándose así su dignidad y derechos, debido a que se estarían incumpliendo los derechos de información firmados por el mismo paciente. Pero, por otra parte, también estaría involucrado el bienestar propio del investigador, porque afectaría el avance del proyecto en el caso de que la paciente se retire del estudio, ya sea por miedo o por resignación a encontrar una cura en dichas afecciones genéticas, provocando así una pérdida de tiempo y recursos respecto a los avances logrados, y por ende causaría también un retraso considerado en el estudio. Por otro lado, tenemos el segundo dilema. Este segundo dilema ético lo vamos a basar en la veracidad de los resultados, ya que aquí en primer lugar podremos encontrar un desacato a los acuerdos legales, ya que si un investigador comete el grave error de ocultar información importante dentro de la secuencia del exoma de Elizabeth, estaría provocando también una negligencia médica, que podría llegar a producir problemas legales si en un futuro Elizabeth muera a causa de afecciones que pudieron ser informadas, implicando graves problemas para el estudio y que los mismos familiares demanden a los responsables que pudieron de alguna manera evitar dicho suceso. El tercer dilema ético del que vamos a hablar es la privacidad y la confidencialidad. Por ejemplo, si uno explica la situación a la paciente y ella no está de acuerdo en informárselo a su familia, estaríamos en la situación de o respetar la decisión de dicha paciente o informarle a la familia para que ellos puedan realizarse estudios y así evitar futuras complicaciones genéticas. Pero en primer lugar estaría la ética. Es por esto que estamos en el dilema de por qué sí y por qué no. ¿Por qué sí? Porque estaríamos salvando la vida de los familiares. ¿Y por qué no? Porque estaríamos irrespetando la ética. El último dilema ético sería la integridad y el respeto de la persona, ya que si encontramos estas afecciones genéticas en Elizabeth y ella ya no quiere participar en dicho estudio, sería algo negativo para el investigador,
porque si encontramos en el estudio de Elizabeth algo interesante que pueda ayudar a curar un tratamiento de una enfermedad de que no se tiene ningún tratamiento, nos interesaría demasiado poder estudiar dicho genoma de ella para poder encontrar la cura y salvar personas que poseen la misma enfermedad genética. Pero si Elizabeth no quiere, sería negativo para ella, porque no seguiría dicho estudio y por ende no encontraríamos la solución para salvar la otra enfermedad que le hemos encontrado a ella en dicho momento.